buenas tardes. Esta segunda plática del ciclo de conferencias sobre introducción a la medicina aeronáutica y espacial tiene que ver con los efectos de la altitud de la atmósfera terrestre, los efectos en el cuerpo humano de la altitud, es decir, las consecuencias de la reducción en la presión parcial de oxígeno en el aire que se respira. Entonces vamos a ver lo que en medicina se conoce como hipoxia. La hipoxia se define como un déficit en el aporte de oxígeno a los tejidos. Hipoxemia, que algunas veces se toma como sinónimo, significa disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Y anoxia pues es la ausencia total de oxígeno, pero esto se da solamente cuando existe una oclusión total de una arteria, cuando existe un proceso de gangrena, pero no es el caso. No vamos a hablar de este asunto, sino de la disminución de la presión parcial de oxígeno. La hipoxia se da en muchas circunstancias de la vida, pero para los médicos y para los trabajadores de la salud conviene recordar que 140 millones de seres humanos en el mundo radican en un ámbito hipóxico, o sea, respiran aire con muy poco contenido de oxígeno. Esto se da en las altas mesetas, se da en las regiones del Himalaya, de los Andes, en nuestro país, sobre todo en la meseta central de la República, que está entre 1.500 y 3.000 metros de altura. Más de la mitad de la población de nuestro país, como dijimos en la charla anterior, radica en una zona de altitud media. Y esto implica que los habitantes de esa parte de la República tienen una fisiología diferente a los que radican en el nivel del mar o en zonas bajas, y a veces tienen una patología también diferente, de manera que eso tiene un significado para la medicina en general. La hipoxia se clasifica en 5 grandes grupos. La hipoxia que le llaman hipovárica, es decir, de la que estamos hablando, por cierto, y de la que vamos a tratar en esta charla, es cuando la presión de oxígeno del aire que se respira disminuye. ¿En qué condiciones ocurre esto? Pues cuando nos elevamos dentro de una cabina de un avión, cuando escalamos una montaña, o cuando nos sometemos a experimentos que se hacen en lo que se llama cámaras de altitud, o sea, unas cámaras metálicas que se usan en la aviación, que se usan en laboratorios de ciertas universidades, y sobre todo en la práctica y experimentación de la medicina espacial. Cámaras de altitud. Entonces, cuando nos elevamos en un globo aerostático, que ya casi no existe, más que por curiosidad, cuando nos elevamos en un avión, cuando subimos una montaña, y cuando somos sometidos a una alteración o a una disminución de la presión barométrica dentro de una cámara de altitud. Eso se llama entonces hipoxia hipovárica. Otra forma de déficit de oxígeno para los tejidos es la anemia. Los individuos anémicos tienen menos cantidad de hemoglobina, menos glóbulos rojos, y por lo tanto
tienen una capacidad menor para captar la sangre, para captar oxígeno en los alvéolos o en los capilares pulmonares. Un individuo con 10, 9, ya 8 gramos de hemoglobina, en lugar de tener 15 a nivel del mar y hasta 18 en el altiplano de la República Mexicana, y hasta 20 o más gramos de hemoglobina en las poblaciones de los Andes, si está anémico, déficit de glóbulos rojos, pues fácilmente cae en una situación de hipoxia o de déficit de oxígeno. Hay un tipo de hipoxia además que se llama isquémica, que tiene como característica que disminuye el aporte de sangre en algunos tejidos. Esto ocurre cuando las arterias en cualquier parte del organismo, muy comúnmente las arterias del corazón o las arterias coronarias, disminuye su calibre y por lo tanto disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos, se llama hipoxia isquémica. Hay otro tipo de hipoxia que se llama de estancamiento. Esto se ve a nivel terrestre, digamos, a nivel de la medicina diaria, en aquellas personas que tienen las venas de los miembros inferiores dilatadas, que tienen varices. Entonces, la sangre circula lentamente, la sangre se acumula y permanece mucho tiempo en esa zona y hay una extracción mayor de oxígeno de esos vasos y pues hay una hipoxia local o regional debido al estancamiento de la sangre. Ya en las maniobras de tipo aéreo, esto se ve cuando los aviones de combate o los aviones de acrobacia o cuando de alguna manera la posición del astronauta que va acelerando su nave para entrar en órbita terrestre, la sangre se acumula en la parte inferior del cuerpo y llega poca sangre al corazón. Entonces, la zona a donde se acumula la mayor parte de líquidos y de la sangre también sufre un déficit de oxígeno de los tejidos. Por lo tanto, se denomina hipoxia de estancamiento. Finalmente, existe otro tipo de hipoxia, es la histotóxica. Esto quiere decir que los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno desde los pulmones hasta la célula más lejana del organismo, están intoxicados, están enfermos o algo pasa. ¿Cómo en qué condiciones? Bueno, cuando hay un envenenamiento por dióxido de carbono o cuando hay un envenenamiento por gas butano, que se usa para cocinar alimentos y que en tiempos de invierno, cuando existen esas terribles bajas de temperatura, algunas personas dejan prendido un calentador de gas, se apaga en algún momento y el gas sigue fluyendo y esto va a intoxicar y a nulificar la acción de los glóbulos rojos, la función de los glóbulos rojos, de la hemoglobina, y no puede captar en los pulmones la cantidad de oxígeno necesaria para los tejidos. O bien durante un envenenamiento por arsénico o por algún otro producto tóxico, como ocurre con el veneno de algunas serpientes que inutilizan la acción de los glóbulos rojos que los envenena y no pueden cumplir su función de transportadores de este gas vital para el organismo humano. Se llama entonces hipoxia histotóxica. Para los interesados en este tema, sugiero, porque no voy a tratar en este momento el punto, de otra manera no terminaríamos en el tiempo previsto,
les sugiero que consulten en algún tratado común, algún tratado no muy especializado, la fisiología cardiorrespiratoria, para tener un refresco en el conocimiento de cómo funciona el sistema cardiopulmonar. Yo simplemente recordaría a ustedes que la hipoxia como factor externo de daño o de desencadenamiento de algunos procesos, la hipoxia tiene sensores en el organismo humano. Nosotros sabemos cuando hay hipoxia porque unos pequeños cuerpecitos, unas bolitas que tenemos que se llaman cuerpos carotídeos, son los sensores más finos que tenemos en esta zona de la arteria carótida y en el arco de la aorta, que nos informan, que le informan al centro respiratorio, no somos conscientes de ello, sino informan al centro respiratorio a través de vías nerviosas especiales cuando el oxígeno desciende en la atmósfera. Son quimiorreceptores, se llaman, carotídeos y aórticos. Bien, básicamente es la forma en que el organismo humano se entera, se da cuenta, entre comillas, de que le está faltando oxígeno, y entonces eso despierta mecanismos de hiperventilación, o sea, hay más movimiento de aire en los pulmones con la intención de oxigenar mejor el organismo, hay lo que se llama taquicardia, aumento de las pulsaciones cardíacas, y existe aumento de la presión arterial, etcétera, etcétera. Todo se desencadena una serie de reacciones compensadoras de la hipoxia. Muy bien, en esta ocasión vamos a tratar dos temas principalmente, que es la enfermedad aguda de la montaña y el edema agudo pulmonar de la altitud. Haremos un poquitito de historia porque pues todo tiene un inicio en la vida, en el conocimiento, y hay seres privilegiados que son capaces de contemplar el futuro mucho tiempo antes de que la humanidad se dé cuenta de las cosas. Son los pioneros, son hombres y mujeres visionarios que se nos adelantan a veces por siglos. Este es el caso de un sacerdote español que en el siglo XVI hizo una serie de observaciones y escribió un libro que se llamó Historia Moral de las Indias. Fue el sacerdote José de Acosta, que hizo varios viajes a través de la cordillera de los Andes, y allí él experimentó personalmente, junto con los animalitos de carga en los que se desplazaba, se dio cuenta de los efectos de la hipoxia de la gran altitud. Y entonces describió por primera vez un cuadro clínico que es el mismo que está descrito ahora en los libros modernos. Ya lo dijo este personaje, José de Acosta, en un libro denominado Historia Moral de las Indias. Imagínense ustedes que para entonces pues no conocíamos las leyes de los gases, para entonces no sabíamos siquiera si existía el oxígeno. Lavoisier lo descubrió y lo describió mucho después. De manera que, ignorando muchas cosas en su tiempo, fue capaz de hacer, y ahora en la medicina
aeronáutica y espacial moderna, se cita a José de Acosta como el iniciador del conocimiento de los efectos de la altitud, de la hipoxia en particular. Pero ya en el siglo XIX, nos saltamos casi 3 siglos, apareció o existió un médico francés denominado Paul Bert, sucesor de Claudio Bernard, el padre de la fisiología moderna, Claudio Bernard, también fisiólogo francés. Y Paul Bert, un poco después o durante la mitad del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, describió ya con bases científicas el efecto de la escasez de oxígeno en el aire que se respira. Describió todo lo referente a la hipoxia de la altitud. Paul Bert hizo sus experimentos en globo, en tripulaciones como esta, que se llegaron a elevar hasta 8 kilómetros de altura, poco más. O sea, se elevaron en globos aerostáticos a un equivalente de la altitud de la cumbre del monte Everest. De manera que no fue poca cosa, aunque llevaban alguna dotación de oxígeno para que en el momento en que tuvieran alguna molestia, pues respiraran un suplemento de oxígeno. Pero ocurrió que en estos tripulantes se sintieron también, porque fíjense ustedes que uno de los efectos de la hipoxia es el bienestar, sentirse muy bien, sentirse incluso eufórico y con un pensamiento, ¿verdad?, confundido y todo, pero que se cree pues lúcido y capaz de muchas cosas. Tiene un efecto muy similar al que tiene el alcohol en algunas personas. Con 2 o 3 copas ya empiezan a sentir poco lo que se siente con la hipoxia. De manera que sus tripulantes de Paul Bert no alcanzaron a percibir exactamente lo que les estaba ocurriendo, y uno de ellos murió y los otros 2 se salvaron, pero a duras penas. Bueno, también Paul Bert hizo experimentos en esta camarita de altitud pequeñita donde solamente él cabía. Fue un cilindro metálico a donde él con algún procedimiento extraía aire para bajar de la presión barométrica y para bajar el contenido de oxígeno en esa atmósfera de esa pequeña cámara de altitud, de la cual él es el inventor precisamente. Ahora ya las cámaras de altitud son del tamaño de este cuarto. Y entonces, para entonces, pues solamente cabía una persona, pero él experimentó en su propio organismo los efectos de la hipoxia. Y para satisfacción nuestra, pues diremos que a través de uno de sus ayudantes, de apellido Jourdain, en México, durante la intervención francesa, un poco después, hizo 152 experimentos en las montañas de México. Esas 3 fuentes de conocimiento, de experimentación, los globos aerostáticos, la cámara de altitud y las experiencias que realizó a través de su ayudante en México, fueron la base para la publicación de uno de los libros más célebres de la medicina. Se llama La presión barométrica, precisamente, de la cual es el autor Paul Bert, y que por eso actualmente es conocido como padre de la aviación, o como padre, perdón, de la medicina aeronáutica o de la medicina aérea. Bien,
vamos a ver unas cuantas imágenes solo para situar a ustedes en el ámbito en que habitualmente se tienen estos problemas. Aquí ven ustedes un bellísimo hotel de montaña, que están de moda, por cierto. Hoteles de montaña que están a altitudes de 2.000 y hasta de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ahorita vamos a ver las consecuencias de elevarse súbitamente hasta estos lugares. También la actividad de alpinista, que ha cobrado muchas vidas, pero que, bueno, hay muchas personas aficionados al alpinismo, y la meta, digamos, última, máxima para un alpinista, pues es llegar a la altitud máxima que se conoce de una montaña, que es el monte Everest, que se encuentra a unos 8.882 metros sobre el nivel del mar. En la charla anterior mencionábamos que no hay comunidades humanas habitando arriba de los 5.000 metros de altura, porque más arriba ya no es ni cómodo y en ocasiones ni siquiera es compatible con la vida. Sin embargo, personas bien entrenadas pueden llegar hasta la cumbre del monte Everest, pero eso requiere un proceso de aclimatación, un proceso de entrenamiento para ir cambiando poco a poco la fisiología y acondicionándose con mecanismos compensadores de la hipoxia para poder llegar hasta esos niveles. Un individuo expuesto súbitamente a la gran altitud del Everest, pues simplemente no sobrevive. Tiene que ir escalando poco a poco y tiene que ir creando mecanismos de compensación de la hipoxia. Bien, vamos ahora a mencionar a ustedes que en estos hoteles de montaña el 25% de los huéspedes sufren efectos de la gran altitud, la enfermedad de la montaña, que enseguida vamos a describir sus signos y síntomas. El 14% de las muertes en la montaña se debe a hipoxia severa. ¿Qué otros grupos humanos están expuestos a la hipoxia ambiental de la altitud? Estos son, por ejemplo, además de los alpinistas, corporaciones militares que tienen que cruzar o combatir en las montañas. Los pasajeros de vehículos que deben atravesar la cordillera de los Andes y que en algún momento se encuentran expuestos a la gran altitud. En la vida diaria básicamente es esto, y por supuesto también durante el vuelo en avión, nada más que la exposición a la altitud en el vuelo del avión no va más allá de 2.500 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esa es la presión equivalente que tienen las cabinas de los aviones, entre 1.500 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Cuando ustedes viajan en avión, si es un vuelo muy corto, pues a lo mejor están dentro de esa cabina a un equivalente de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Pero los vuelos que tienen la fase de crucero muy prolongada, vuelos transoceánicos
o transcontinentales, esos son aviones que llevan sus cabinas incluso hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Bien. Hay factores predisponentes para la hipoxia. En el caso de los alpinistas, uno de los factores predisponentes para esta afección es la rapidez del ascenso. Un alpinista profesional y conocedor de su oficio no hace ascensos diarios que superen los 600, máximo 700 metros de altura por día. Y a veces tiene que regresar porque se siente mal en algún momento y debe retroceder unos 300, 400 metros de regreso hacia abajo. Entonces, por eso los que llegan a escalar estas grandes montañas son individuos muy conocedores de la fisiología humana de la altitud y van escalando progresivamente. 300, 400, 500 metros. Es una forma conservadora de ir ascendiendo para darle tiempo al organismo de ir creando los mecanismos de compensación. Y se llega a tener una tal condición física que algún mexicano o más han llegado incluso a la cumbre del Monte Everest, a 8.882 metros sobre el nivel del mar, sin necesidad de respirar oxígeno adicional o oxígeno complementario, cosa que digamos ninguna otra persona no entrenada puede realizar. De manera que la rapidez del ascenso es uno de los factores predisponentes, porque si se rompen estas reglas, sí puede ocurrir una situación grave. El esfuerzo físico. Por supuesto que ascender una montaña, pues requiere de un esfuerzo físico muy importante. Sin embargo, los alpinistas profesionales saben que tienen que tomar suavemente el esfuerzo, que deben ir escalando sin hacer esfuerzos extremos. Deben conservar la tranquilidad y llevarla lentamente, llevar lentamente ese proceso de ascenso. Ahora, las personas que de antemano han tenido la enfermedad aguda de la montaña, que vamos a describir enseguida, no deben volver a intentar escalar la misma altitud. Pero hay quienes reinciden, porque son tan aficionados, tan fanáticos de este placer de la altitud, que pues rompen esa recomendación, y el resultado es que quien ha tenido antes el proceso de la enfermedad aguda de la montaña es mucho más fácil presa de la hipoxia aguda de la altitud. Hay quienes, para recobrar la tranquilidad o para sentirse mejor, ingieren alcohol, su bebida preferida. Eso está estrictamente prohibido. El alcohol tiene como efecto paralizar lo que se llama las enzimas respiratorias. Es decir, el alcohol de 2 a 3 copas hacia arriba paraliza, digamos, la función de las mitocondrias, que es donde se realiza el proceso de la respiración interna, y entonces de alguna manera entorpece la oxigenación de las células. Finalmente, y esto sí parece
extraordinariamente raro, curioso, es que quienes más expuestos están a la enfermedad aguda de la altitud son los varones jóvenes. La mujer joven tiene un poco más de tolerancia que el varón joven. Entonces, ser joven y sano no es una garantía para ser un buen alpinista, porque la enfermedad aguda de la montaña se da predominantemente en varones jóvenes y sanos. Vamos a ver, ¿cuál es la fisiopatología? Es decir, ¿qué le ocurre al cuerpo humano cuando el oxígeno desciende en la sangre arterial? Cuando el oxígeno o la presión parcial de oxígeno disminuye en los tejidos. Lo primero que ocurre es una vasoconstricción de las arterias pulmonares, sobre todo las arterias pequeñitas, las arteriolas y las pequeñas arterias. No sabemos exactamente por qué, pero el hecho de respirar un ámbito escaso en oxígeno, lo primero que hace es apretar y a veces casi hasta cerrar las arteriolas pulmonares. Esto trae como consecuencia, lógicamente, un aumento en la presión arterial pulmonar. Las arterias pulmonares y sobre todo las arteriolas precapilares o arterias muy pequeñas pulmonares tienen una pared muy delgadita, muy finita, a diferencia de las arterias periféricas. Entonces, cuando aumenta la presión arterial pulmonar, se rompen algunos capilares o algunas arteriolas precapilares. Se rompen y entonces hay sangrado y hay escurrimiento del líquido hacia los alvéolos y el resultado es una inundación de suero con glóbulos rojos o suero con sangre que se manifiesta por tos y expectoración espumosa y sanguinolenta. Ahora bien, no solamente las arterias pulmonares sufren esa vasoconstricción, también algunas arterias periféricas o arteriolas periféricas, y el resultado es que aumenta la presión arterial durante la fase de hipoxia. Y pues una de las consecuencias entonces de la ruptura de las arteriolas pulmonares es lo que se llama edema agudo de pulmón de la altitud, edema agudo pulmonar de la altitud. Pero también aumenta notablemente la presión arterial cerebral y eso trae como consecuencia edema cerebral. Entonces también se llama el cuadro edema cerebral de la altitud. Y esto trae como consecuencia muchos problemas, entre otros cefalea o dolor de cabeza, falta de equilibrio, visión borrosa, obnubilación, angustia, falta de sueño, náusea, vómito, alucinaciones a veces, en fin. Ahora veremos brevemente el cuadro clínico. Se manifiesta fundamentalmente porque, quiero decir, y esto sí tiene importancia para la población mexicana, porque los efectos de la altitud cuando se está aclimatado a nivel del mar se inician a partir de los 2.000 metros, 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿A qué altura está la Ciudad de México? Está
más allá de los 2.000 metros de altura. Y otras poblaciones como Toluca y como otras poblaciones más pequeñas cercanas al Valle de México tienen altitudes semejantes o incluso superiores a los 3.000 metros de altura. Entonces, en la Ciudad de México, en el Valle de México, frecuentemente se da en las personas que viajan desde el nivel del mar en avión o en automóvil, o visitantes extranjeros, con alguna frecuencia sufren este tipo de problemas. La altitud entonces es de 2.000 a 3.000 metros de altura cuando se empieza a manifestar la enfermedad aguda de la montaña. Decía yo que sienten angustia, tienen falta de aire, disnea, aumenta el número de respiraciones, hay dolor retroesternal en el centro pues del pecho, hay dolor de cabeza, tos con expectoración sanguinolenta, como lo habíamos manifestado anteriormente, y algunos signos que son muy importantes es el que aumenta el número de respiraciones y aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Por eso no se extrañen de que cuando desde Ciudad Victoria o de cualquier otra parte de zona baja se va a la Ciudad de México o se va a alguna de estas poblaciones como Puebla, como Toluca, como Querétaro, etcétera, y se eleva la presión arterial, no hay que preocuparse demasiado porque sabemos que es uno de los efectos de la hipoxia ambiental. A donde sí hay que preocuparse es que alguien, siendo ya hipertenso y no controlado, viaja a esos lugares y seguramente va a tener un problema mayor. Ahora bien, el edema agudo pulmonar o la enfermedad aguda de la montaña a veces se confunde con una simple bronquitis, porque efectivamente la resequedad del aire, el aire también un poco más frío y el aumento de las respiraciones hace que se